lo que más me interesó siempre fue la historia de los judíos en México. Empecé a trabajar un poco en el Archivo General de la Nación, donde me encontré con los procesos de la Inquisición a los judaizantes y decidí hacer la tesis sobre lo que entonces le puse Conversos en la Nueva España, su idealismo y perseverancia. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los problemas de la Inquisición cerca de ellos, de no poder ser lo que ellos hubieran querido ser y tener que venir al Nuevo Mundo a buscar, pues por un lado a estar lejos de la Inquisición, pero por otro quizá algunos de ellos decían encontrar la Nueva Jerusalén. Entonces empecé a entender cómo se establecieron las diferentes comunidades en lugares de México como la Ciudad de México, Guadalajara, bueno, luego Monterrey, Zacatecas, etc. Y estuve revisando todos los, bueno, dentro del archivo de Inquisición, todos los volúmenes que hay sobre el tema, que son muchísimos. Por un lado son casi 1600, pero además hay mucho material que todavía no está bien clasificado. El primer libro fue Conversos en la Nueva España, que me lo publicó Acatlán, que más que un libro de lectura, es un libro para que se pueda hacer investigación, porque en ese libro detallo cada uno de los procesados, cuándo fue procesado, en dónde, a dónde lo cogieron, cómo lo trajeron, cuándo primero quién lo acusó, etcétera, etcétera, que aparecen ahí pues cerca de 1200 procesados. Y entonces es un libro para investigadores, porque de ahí pueden sacar información de cuántas mujeres fueron procesadas por la Inquisición, se procesaban a los jóvenes también, cuántos salieron en cada uno de los autos de fe. Y además otra cuestión que es importantísima, cómo influyeron entonces en la vida económica de México. Fue impresionante. Platícanos un poco sobre ese tema, creo que... Porque ellos desarrollaron tanto el comercio dentro del país como en el exterior. Tenían naves, viajaban a Filipinas, viajaban a China, viajaban a España, traían mercancías, había, ¿qué te puedo decir? Un desarrollo económico impresionante, que fueron ellos los que lo produjeron, que los reyes sabían, o los virreyes, que había gente como un Simón Báez Sevilla, y bueno, hay muchos ejemplos, Treviño de Sobremonte, que eran comerciantes natos, inversionistas, y que cuando los juzgan y cuando deciden, pues, algunos quemarlos y algunos expulsarlos, se pierde, para México perdió muchísimo, que nunca nadie se ha dado cuenta de lo que entonces ese grupo de judíos hicieron por la economía de México. Bueno, es muy lógico, porque es la Inquisición. Eso fue, ¿no? Entonces, pues, la Iglesia no quiere hablar de eso. Es realmente un tabú. Es una época donde no hay progreso, donde la gente vive asustada todo el tiempo. No tiene miedo de que el vecino se dé cuenta que el sábado no quiere trabajar, o que no come ciertas cosas como cerdo, etcétera, ¿me entiendes? Y es un tabú. ¿Por qué? Porque cada vez que se quiere tratar el tema de Inquisición, el problema es la Iglesia. Esa es la verdad, y tiene uno que aceptar
que hubo esa época, que fue una época pues muy difícil, porque la Inquisición empezó buscando a los herejes y por eso los expulsó, sobre todo los que más convirtieron por la fuerza casi, fue a los judíos, pero también a los moros, a los musulmanes. Claro. Entonces también si volvían a su religión o se venían acá, buscaba a los moros, buscaba a los protestantes, procesaba a los bígamos, a las hechiceras. La expulsión en 1492 pues cambió la vida judía, fue un parteaguas en la vida, sobre todo pues de la comunidad de judíos en España, que tenía 15 siglos de vivir ahí, y el hecho de quedarse o convertirse pues era terrible. Claro. Y además tomar una decisión así, ¿no? ¿Qué haces? Es que no solamente era tomar la decisión. Si tú lees el edicto de expulsión y te das cuenta de lo que dicen los reyes ahí, dicen que ellos trataron de separar a la comunidad judía que seguía siendo judía y no había sido convertida de los convertidos, y que era imposible. ¿Por qué? Porque los judíos siempre iban a aceptar a sus hermanos si fueran convertidos por la fuerza o no fueran convertidos. Trataron de hacer la primera expulsión en Andalucía, que pues parece que no les funcionó, porque algunos salieron y otros no, y otros lo que hacían era vivir en ciertas ciudades españolas donde solo vivían conversos o solo vivían judíos o vivían unos con otros, hasta que Torquemada convence a los reyes que eso no puede ser, claro, que tiene que haber una unidad de religión. ¿Y qué pasa? Pues se da el edicto de expulsión el 31 de marzo. Un mes están discutiendo los principales y rabinos de la comunidad, hablando con los reyes, que si se puede hacer algo, que si se puede dar X cantidad, 1000 cosas. No se pudo. Entonces la comunidad se entera en mayo y se tiene que ir a fines de julio. Entonces se tiene que ir a fines de julio, pero ¿cómo? En primer lugar, no puedes sacar ni oro, ni plata, ni joyas, ni piedras preciosas. Pero no solamente no puedes sacar eso, no puedes sacar granos, no puedes sacar cebada, no puedes sacar pólvora, no puedes sacar armas, no puedes sacar burros, no puedes sacar caballos, no puedes sacar carruajes, nada. ¿Cómo se va esta gente? ¿Qué pasa? Que muchos de ellos que ya estaban en la frontera con Portugal, y Portugal les cobra un ducado por persona y una cuarta parte de lo que trae, dicen, ¿saben qué? Yo me quedo, me convierto. Y los reyes les dan 3 meses, si traen un acta de bautismo, de regresar y que les entreguen su casa, que les habían, bueno, pues, que habían vendido o que se las habían quitado. Entonces, pues es algo tan difícil de entender, tan preocupante en general, que empiezan a surgir cantidad y cantidad de lo que se llama ahora criptojudíos. No solo perdió la comunidad judía, sino perdió España. Desde 1480 a 1492 ya habían juzgado, imagínate cuántos. ¿Qué porcentaje de judíos vivían en aquella época en España? O sea, ¿qué cantidad? ¿Podemos hablar de algún número que quisieras mencionar? Mira, ¿cuántos vivían en España? Ajá. Pues, digamos, antes de todo este edicto de expulsión y de 1480, ¿no? Que mencionas. 1480 del establecimiento de la Inquisición. Según algunos, porque era muy difícil tener realmente censos de la población, que había como 8 millones de personas en España y que quizá 1 millón eran judíos. Muchísimos vinieron a México. Okay. Y en México, a raíz de eso, le empiezan a mandar a la corona, al rey, a decir, aquí hay más
herejes que en España. Y es por eso que entra tan fuerte aquí la Inquisición. Entonces entra la Inquisición en 1571. No sé si es arrepentimiento, si es decir, bueno, estamos viviendo en otra época. Yo creo que el judío aportó mucho a España y vale la pena aceptar que sí son de origen sefaradí, que sí sus antepasados nacieron aquí, que hicieron mucho por el país. ¿Por qué no darles la nacionalidad? Claro. ¿Por qué no aceptarlos de nuevo? Claro. Y es lo que está pasando. Pues sí, y lo mismo está pasando con Portugal. Que mi carrera dentro de la facultad de Acatlán, que pues fui fundadora de la misma cuando se llamaba ENEP Acatlán, y ya luego la convirtieron en facultad. Y llegó un momento que iba a haber cambio de director de Acatlán. Y trabajaba yo entonces, como mi año sabático, haciendo investigación un poco para Petróleos Mexicanos, para Pemex. Y alguien me habló un día, estando ahí en la oficina en Pemex, y me dijo, quedaste en la terna para la dirección de Acatlán. Y yo dije, caray, ¿y ahora qué voy a hacer? Trabajé mucho, hice muchísima campaña, di muchas conferencias, me llamaron, como Acatlán tiene 16 carreras, me llamaban los arquitectos, los ingenieros, yo qué sé, los pedagogos, lo que tú quieras, y me preguntaban cuál es mi plan, qué pienso hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera, y funcionaba más o menos. Hasta que un buen día que llego a Acatlán y me encuentro toda la escuela o facultad llena de carteles de color azul claro, como el color de la bandera de Israel, azul así, y todas con suásticas. Toda la universidad estaba con suásticas. Y me dijeron, una mujer y judía, nunca. Pero bueno, después de todo Acatlán te recibió con los brazos abiertos, ¿no? También para... Siempre fue mi casa. Ahí fui pues jefa primero del departamento de historia y luego jefa del departamento de filosofía e historia. Wow. Y luego me hicieron coordinadora de extensión universitaria, que era manejar 2/3 partes de la universidad. Y era yo la directora y tenía yo 6 o 7 departamentos donde todos eran hombres jefes con los cuales yo tenía que tratar. Y algunos me aceptaban y otros les costaba mucho trabajo. Claro. Pero yo los tenía que ver una vez a la semana para ver cómo estaba funcionando cada departamento, ¿no? Vino un directivo de la comunidad. ¿El sillón? De la comunidad askenazí. Ya murió, Mendel Engelmayer. Y me preguntó y me dijo, es muy importante saber la historia de la comunidad, Alex. ¿No quieres hacerla tú? Tú que ya has hecho tantas entrevistas de historia oral, ¿crees que lo podrías hacer? Dije, si tú me lo pides y me lo pide la directiva de la comunidad, creo que voy a intentarlo. Claro. Voy a ver si lo puedo hacer. Que así empezó. Él me invitó a hacerlo. Y entonces empecé a ver qué hay. Y entonces nos dimos cuenta, ya no existe el edificio de Acapulco 70. Claro. De todos los papeles que había escondidos o guardados o nadando en agua en el sótano, que nadie le importaba. Nadie había realmente hecho un archivo. Pero había mucho, y había muchos papeles. Pero empezar a reunirlos, yo dije, yo sola con esto no puedo, definitivamente. Y pues te puedo decir que sí,
logré un equipo increíble. Éramos 12. Pero ¿sabes por qué era increíble? Porque éramos 6 judíos y 6 no judíos. Cosa eso, que es parte de la fundación, ahorita es lo que estamos... Eso fue una maravilla. Porque... ¿Sabes por qué fue una maravilla? Porque todo lo que pensábamos que sabíamos, ellos no lo sabían. Y nos hacían preguntas que nos hacían buscarlas, que pensábamos que sí las sabíamos y no, y que sí teníamos documentos y no. Eso fue maravilloso. El equipo de judíos y no judíos fue maravilloso, maravilloso. Y me habían pedido un libro. Cuando ya, no te quiero hacer la cosa tan larga, cuando ya empezamos a encontrar y encontrar, imagínate a qué grado. Había muchachos, todavía hay uno que sigue en el Cedijón, David Plasencia, que encontraban los papeles todos mojados, los subían a la azotea del edificio a secarlos y les ponían un tabique y los cuidaban hasta que se secaban y los bajaban. Imagínate lo que fue encontrar papel tras papel. Y tuve una socia, Mati Finkelman, que está malita. Qué maravilla de amiga, de persona, de historiadora. Trabajamos maravillosamente bien. Y con los demás igual. Cada quien se estaba ocupando de algo. Pero, bueno, pues a veces suceden cosas que no deben de suceder o no sé por qué suceden. Cuando un grupo de los muchachos no judíos fue al comité central para ver qué había y eso, no los dejaron entrar porque no eran judíos. Y eso sí fue un poco un problema. Claro. Que después se subsanó y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero al principio empezó a crearnos ese tipo de problemas. Y me regañaron que por qué. Yo dije que es la mejor manera de trabajar. Claro, no, bueno, sí. Y iba a ser un solo libro. Y con tanto material que encontramos, un día me senté con la mesa directiva y les dije, no puedo hacer un libro. Hay que hacer un... Si yo hago un libro, desperdicio toda la información. Entonces, ¿qué vas a hacer? Les dije, ya lo dividí en temas. Son 7 libros. Oh. Me dijeron, está totalmente mal. ¿Cómo que 7 libros? ¿Y quién va a querer leer eso? Les dije, cada libro va a tener 200 páginas máximo. Y va a tener bibliografía y todo, pero cada libro va a ser un tema. Que si tú quieres leer nada más ese tema, lees nada más el tema. Me llevó un poco de tiempo, pero los convencí. Hicimos los 7 libros, Generaciones Judías en México, 1922-1992. Yo creo que los jóvenes siempre se interesan por temas que les puedan atraer. Y uno de los temas lógicos es ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienen mis antepasados? ¿Cómo es que llegaron judíos a México? Y si nadie se los enseña, pues ni siquiera se imaginan, porque no es lo mismo una comunidad que se fundó en la época colonial, que en realidad, pues, después del último auto de fe que fue a finales del siglo XVII, casi ya no hay ni estudios, ni ¿Qué nada. rastro hay de esas épocas? Espérame, y son diferentes comunidades, porque una es esa comunidad colonial, claro, que es de gente que vive en la oscuridad, que vive siempre ocultando, a la comunidad que ya pudo llegar a fines del 19 y principios del 20, claro, que ya es otra comunidad diferente, que, bueno, ya sea que vengan de Siria, de Líbano o de Europa Oriental y Central, pero ya vienen con la posibilidad de ser abiertamente judíos, que es una diferencia importantísima y que uno no acaba de entender. ¿Cómo se vive cuando le prohíben a uno algo? ¿Cómo se vive cuando no le permiten ejercer su religión, si eso es lo que considera lo más importante en su vida? Y en esa época, tanto en España
como luego en el Nuevo Mundo, lo más importante era eso, creer en algo, y en España, pues, por algo expulsaron a los judíos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, si se convirtieron al cristianismo y seguían con sus prácticas judías, eran herejes. Tenían que buscar alguna forma de poder seguir viviendo. Y tienen no sé, la mentalidad, diría yo, de preservar, de cómo continuar con una identidad.